¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, 15 de junio, estamos aquí con una invitada muy especial, Natalia Wills, y nos acompaña Joana, CEO de Tienda Red. Hola, buenos días. Natalia Wills, perdón, la presento de volada, es experta en género y en emprendimiento social, y pues hoy vamos a tener el gusto de platicar de estos temas. Pues encantada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Natalia, ahorita nos venías platicando mucho, ahorita al inicio, y creo que hay muchos temas que podemos ir agarrando, pero me gustaría empezar con uno. No sé si nos puedas contar cuál es tu propósito, o bueno, cuál ha venido siendo tu propósito, y creo que esa sería una buena forma de empezar. Buenísimo. Sí, yo creo que es una buena forma de empezar porque cuando yo empecé en mi desarrollo profesional, yo estaba, digamos, mi formación es en negocios internacionales y mis primeros dos trabajos fueron en empresas transnacionales en marketing. Pero muy rápidamente yo empecé a hacerme muchos cuestionamientos sobre cuál era mi propósito. Y yo encontré que mi propósito es pues trabajar por un mundo mejor. Y entonces decidí pues desde muy chica, como en los 23 años, dedicar todo mi esfuerzo y mi talento a generar mayor igualdad, sobre todo porque América Latina pues es la región del mundo con mayor desigualdad, ¿no? Más que África, donde hay mayor pobreza, pero esta es la zona de la tierra donde hay mayor grado de desigualdad. Y México, Colombia, de donde yo soy originaria, pues son países que tienen unos enormes brechas en muchos sentidos. Entonces, mi propósito es ese cierre de brechas para lograr mayor justicia social y mayor justicia económica. Y en los últimos años específicamente ese cierre de brechas lo he enfocado en el cierre de brechas de género. Entonces, pues yo digo que mi propósito en la vida es contribuir al cierre de brechas, a la justicia social y a la igualdad de género. Oye, ahí justo nos estás diciendo que estuviste en dos transnacionales, ¿no? Henkel y 3M. Por ahí te estoqué en LinkedIn. Sí. Pero ¿cuál es ese punto o cuál es ese pensamiento que te hace hacer este cambio? Porque muchas veces me imagino, inclusive nuestra audiencia pues puede estar pensando en hacer algo que quieren o algo que su intuición o inclusive está llamado, ¿no? Pero ¿qué es eso cuál es ese momento y también cómo fue tomar la decisión? ¿Fue difícil? ¿No lo fue? Sí, pues la decisión no es fácil, sobre todo porque también va, digamos, de la mano de mi desarrollo personal. Yo estaba trabajando en 3M, que es una extraordinaria empresa, pero yo veía que el propósito final de la empresa, pues al final era también generar más riqueza para los stakeholders y para los shareholders de la empresa, ¿no? Sobre todo los accionistas. Entonces, y yo digamos que veía que para mí lo que hacía más sentido era que el fin último de una empresa era generar, o debería ser generar un bien para la humanidad. Y fue difícil pues porque justamente en esa época yo me había venido a vivir a México porque mi esposo es mexicano, en ese momento éramos novios, y yo decido regresarme a Colombia pues para encontrar qué es lo que quería, ¿no? Y porque pues igual tampoco tenía muchos ahorros, estaba apenas arrancando mi carrera. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel profesional fue una decisión difícil, pero es una decisión que yo creo que es una de las mejores que he tomado en mi vida. Y si bien fue difícil separarme de mi novio en ese momento, pues también nos ayudó a fortalecer la relación porque pues seguimos y llevamos 20 años juntos. Entonces, digamos que pasó esa prueba, la relación emocional, pero también yo encontré como mi sentido de propósito en la vida. Entonces, y lo interesante es que siempre ha sido, o sea, digamos que mi formación en negocios ha sido un pilar fundamental también para el ámbito social. Fue bien bonito porque, digamos, yo en ese momento no lo sabía, pero ahora que lo veo en retrospectiva, 20 años después, lo que veo es que pues yo estoy trabajando o he trabajado siempre en empresas que tienen un fin social, no necesariamente en organizaciones de la sociedad civil asistenciales, sino que utilizan los negocios para generar impacto. Y a través de esos modelos de negocios, pues lo que logras es que el impacto sea mucho más escalable. Entonces yo creo que, si lo llevamos un poco a esas tiendas de barrio,
que hay muchísimas en México y en toda la región, creo que tienen ellas un impacto social súper grande, y por eso también ha sido bien bonito en los diferentes ámbitos donde yo he podido colaborar con tenderos y con tenderas, porque tienen un fin también social. Al final es un lugar de encuentro de la comunidad, contribuyen a mejorar la seguridad de los lugares en donde están, y son una gran forma de generación de autoempleo y de trabajo, pues para ellos, para sus familias. Y bueno, también conozco historias de tenderas extraordinarias que ya tienen 9 tiendas, que son súper empresarias, pero también apoyan a otras mujeres y se convierte en un mecanismo de sororidad. Entonces creo que desde donde uno esté y desde la empresa, digamos, el fin de la empresa es mucho más trascendental que simplemente pues la generación de dinero, pero es importante que haya ese componente, y por eso yo siempre he trabajado en el sector donde hay esa intersección, porque al final la rentabilidad y también es lo que nos da la sostenibilidad y la posibilidad de crecimiento. Entonces yo creo que ahí es donde se va como juntando todo, ya que lo veo más en retrospectiva. ¿Y crees que todas las empresas deberían de tener un propósito? O sea, bueno, creo que antes de irme a esa pregunta, estaría bueno platicarle a la audiencia qué es una empresa tipo B, ¿no? Ok. Bueno, digamos que ahí, y todo va más o menos ligado, ¿no? Entonces, yo creo que todas las empresas deberían tener un fin social y ambiental, porque pues no podemos ser ajenos a la crisis ambiental que estamos viviendo. Entonces, Sistema B y las empresas B justamente surgen con ese propósito de buscar que las empresas puedan tener un camino de mejora para poder mejorar o, digamos, impactar a las comunidades en donde operan de manera positiva. Entonces, aunque el modelo de negocio no necesariamente tiene que ser social, sí la forma como se hacen los negocios tiene que generar un impacto positivo. O sea, tú puedes ser una empresa de muchos sectores, pero la forma como operas es la que te hace diferente. Por ejemplo, pensando en una empresa B, y ahorita, o sea, si quieres, profundizamos en qué es una empresa B, pero esta es una empresa que es una cadena de crepas, ¿no? Creo que también hay aquí en México, es una cadena colombiana. Sí. Crepes and Waffles. Ajá. Ellos son una empresa B certificada. Sí. Y digamos, dirías, ¿por qué un restaurante es una empresa B? Pero la forma en cómo haces, digamos, el abastecimiento del restaurante y el trabajo, sobre todo ellos en lo que se enfocan y lo que les ayudó también a ir generando esta certificación, pues porque la certificación te mide en todos los ámbitos de la empresa, y también vas, y en cada uno de esos ámbitos tú puedes ir haciendo mejoras, ¿no? Pero ellos se enfocan mucho en trabajar con mujeres cabeza de familia que no tienen oportunidades o que no es tan fácil que consigan un buen trabajo, y se aseguran de tener condiciones de trabajo dignas, con prestaciones de ley, ¿no? Entonces, digamos que les abren las puertas a estas mujeres cabeza de familia, y esa es una de las líneas que ellos decidieron profundizar. Obviamente también trabajan temas de manejo de residuos, manejo de proveedores, porque al final lo que hace la certificación, regresando un poquito, es pues analiza todas las áreas de la empresa, desde la gobernanza, cómo estás con tus colaboradores, etcétera, y te va dando un camino de cómo puedes ser mejor en cada uno de esos, que son tu actividad empresarial. Entonces, hay empresas B que, por ejemplo, se dedican a vender cosméticos como Natura, y hay empresas B que quizás su modelo de negocio es social desde un inicio, como por ejemplo Unilu México, ¿no? Que se dedica a poner paneles solares en comunidades donde no hay acceso a la electricidad, ¿no? Su objeto social es 100%, o sea, con propósito desde un inicio, pero hay otras como Crepes o como Natura que quizás no nacieron con un propósito 100% social, pero la forma como hacen su negocio los lleva a que sean sostenibles. Así es. Exacto. Entonces, pues en un mundo como el que estamos hoy, lo que tenemos que ver es no cómo extraemos valor, sino cómo generamos valor. Oye, ¿y la forma, o bueno, qué consejos le darías a los que nos escuchan sobre cómo hacer que esa forma se convierta en un vehículo social? Mira, yo creo que independientemente del tamaño de la empresa, porque a veces, o sea, digamos, las microempresas o las empresas pequeñas les da un poco más de susto
pues porque tienen muchas presiones de muchos temas, ¿no? Pero yo creo que lo bonito, por ejemplo, de la certificación o del proceso B es que tienes como un camino, una ruta de mejora. Igual y no te certificas, pero lo que sí puedes hacer es empezar a entender cuáles son los estándares con los que te debes comportar. Y aquí, o sea, desde cualquier empresa es, bueno, ¿cómo es el esquema de contratación de tus colaboradoras y colaboradores? ¿Cómo haces el manejo de los residuos? ¿Cómo haces, o sea, y hay otras pues, que se preocupan o que tienen la posibilidad de ver un poco más allá y entonces empiezan a ver cómo me relaciono con la comunidad en la que estoy, cómo puedo generar, por ejemplo, hay muchas empresas B y empresas pues que no son B y que son muy, o sea, muy buenas para el mundo, como es el eslogan de Sistema B, sin ni siquiera saberlo, o sea, ni siquiera tener como ese nombre, ¿no? Por ejemplo, empresas que contratan a personas que acaban de salir de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que son personas que quizás las tienen muy estigmatizadas y cómo van a rehacer su vida si no les damos una oportunidad laboral. Entonces, digamos que hay muchas formas de poder tú tener un impacto social, aunque tengas un negocio muy pequeño, porque no depende del tamaño del negocio, sino de la voluntad de tener pues un impacto social y o ambiental mejor. Y por ejemplo, si una empresa a lo mejor el fin es poco saludable, por ejemplo, no sé, las tabaqueras o inclusive las refresqueras, ¿pueden llegar a ser una empresa tipo B con las formas? Pues mira, hay unas empresas que están excluidas, o sea, sí hay una lista de exclusión de empresas extractivas, pero lo que sí tiene el movimiento es que todas están invitadas a reflexionar, a pensarse y a mejorar, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final todas las empresas pueden tener un impacto positivo. Lo importante es primero entender cuál es el impacto que están teniendo, no qué tan negativo es, ¿no? Y cómo lo vamos a mitigar o a cambiar. Entonces hay algunas iniciativas digamos, de gobiernos y de organizaciones que están bastante avanzadas, que a lo que están invitando es a que, así como tienes tus estados financieros, tengas tus estados financieros de impacto. Entonces, ¿cómo cuantificas ese impacto y lo pones en números? Y luego sumas ambos, porque tu empresa no es solamente el recurso, el dinero que genera o el dinero que se gasta, sino también pues, los recursos naturales que se gasta o los recursos naturales que regresan, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, o sea, todas las empresas tienen la posibilidad de mejorar, sí. Quizás a algunas les va a costar mucho más trabajo, pero por ejemplo desde Sistema B se trabajaba con empresas pues bastante grandes que quizás están en estos sectores con programas de mide lo que importa, ¿no? Primero mídete, invita a tus proveedores, a tu cadena de valor a que también se mida y luego trabajar programas para poder mejorar entre todos, ¿no? Entonces, porque al final todo lo que hacemos genera un impacto. Claro. Y llevado bueno, a los tenderos, tú que has trabajado muy de cerca con ellos, nos platicabas hace ratito que pues ellos son parte de esta comunidad que crecen y que pues les dan valor. ¿Hay alguna forma que te haya llamado la atención de algún tendero que bueno, que tenga mucho impacto o que tenga dentro de su tienda alguna forma distinta de hacer las cosas? Mira, hay una tendera que es increíble, que es Doña Vale, con la que trabajamos cuando yo estaba en ProMujer y hoy con Fundación Coca-Cola y con algunas otras con Fundes, que pues teníamos un programa o trabajan ellos todavía un programa de fortalecimiento de habilidades de tenderas y tenderos. Pero ella a mí me impactó mucho, no solamente pues por su carisma y por su empuje, porque es una mujer súper emprendedora, tiene ya 9 tiendas, pero digamos que su forma de operar es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque al final ella, digamos que las 9 tiendas no las ve como algo de ella, sino más bien ella ve su tienda como un vehículo que le ayuda a ella a transformar su vida y a transformarse, y lo que ha hecho es invitar a otras amigas y a otras mujeres a que también aprovechen ese vehículo para lo mismo. Es una mujer con una generosidad impresionante, porque ella lo que ha hecho es como, o sea, a través de ese proceso de empoderamiento que ella ha tenido, ha contagiado a otras y también las impulsa bastante, ¿no? Entonces ella busca que haya otras mujeres de su comunidad
pues en lugares no tan cercanos, o sea, para no ser misma competencia, pero por supuesto ver cómo este modelo de negocio genera para ellas pues un esquema de sobrevivencia y de crecimiento para sus familias, y les ayuda a encontrar los proveedores, ¿no? Y pues negocian juntas, ¿no? Porque ya son varias, entonces tienen la posibilidad de acceder a mejores precios. Pero creo que lo interesante es que ella lo ha visto como un modelo de fortalecimiento y de sororidad entre mujeres, más que la tienda en sí. Que también la tiene muy bien organizada, son como mini supercitos y o sea, digamos que a nivel de gestión empresarial lo ha hecho increíblemente bien, pero creo que el impacto social ha sido bien bonito en el trabajo colaborativo con otras mujeres y en hacer que otras mujeres también se la crean, que son capaces de tener una empresa, que son empresarias, y que también se convierta en un vehículo para ellas crecer, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho, es un caso pues de una mujer súper inspiradora y de cómo desde cualquier ámbito tú puedes ir generando comunidad y generando impacto. ¿En dónde está ubicada? Ella está en Morelos. Morelos. Wow. Sí. Oye, y este término de sororidad, ¿nos lo podrás explicar un poquito? Sí, bueno, este es un término, como lo podrías resumir, yo creo que como en dos maneras distintas, ¿no? Una es como solidaridad entre mujeres, esa es como una definición, y la otra es como una fraternidad también entre mujeres. ¿Y por qué entre mujeres? Pues porque realmente ha habido, digamos, un sistema que ha oprimido a las mujeres, ¿no? Sabemos que hay unas brechas enormes entre, pues en muchísimos ámbitos, ¿no? En la brecha salarial, la brecha educativa, muchísimas brechas, ¿no? Del que las mujeres todavía no tienen, digamos, tienen acceso, tienen los derechos, pero realmente no los pueden ejercer, ¿no? Entonces no se trata solamente de que esté en un papel, sino de que efectivamente lo puedas ejercer y que tú puedas tener, digamos, la libertad de tomar las decisiones que tú quieras sobre tu vida, sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces la sororidad es como este camino de acompañarnos unas a otras y de entender que cuando una se fortalece, también fortalece a la otra, ¿no? Porque al final, desde cuando tú ves, por ejemplo, estos modelos de rol, ¿no? Cuando ves una mujer exitosa, tú dices, yo también puedo. Cuando ves una mujer astronauta, dices, yo también puedo ser astronauta. O sea, yo crecí sin referentes de mujeres astronautas, por ejemplo. Ahora sí hay, ¿no? Y hay unas mujeres increíbles que son punta de lanza en la NASA y que tú dices, pues yo ya sé que si yo tengo una sobrina que quiere ser astronauta, le voy a decir, mira, sí se puede y aquí está un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ves esos referentes, cuando ves que tu comadre, o sea, ya salió, por ejemplo, de un círculo de violencia, dices, yo también puedo, ¿no? Entonces, es como esta ayuda entre unas y otras, cuando nos vemos como palancas de que juntas podemos ser mejor y que no estamos solas, ¿no? Oye, yo ahí voy a interrumpirte, retomando un poco tus palabras, donde hablas de muchos temas y uno es cómo haces que un negocio sea negocio y que además genere un impacto para la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y adicional a esto, entonces, nos vamos yéndonos un poco al tema de los tenderos. Cuando hablamos de los tenderos, son el centro de la comunidad, son la base para la comunidad. Nosotros creemos que los tenderos son la banca social del país, de Latinoamérica, podríamos decir. Y de hecho nosotros acá en Tienda Red decimos mucho que nuestro primer crédito siempre fue en una tiendita, porque cuando éramos niños siempre llegamos con el tendero y señor, fíeme el chicle, fíeme el dulce, y ese fue mi primer crédito, y ahí donde no le pagues al tendero, ¿no? Porque si tú no le pagas, le van a cobrar a tus papás, a tus abuelitos o a tu familia. Sí. Pero retomando un poco este tema de ¿cómo haces que un negocio sea realmente negocio, pero que también genere un impacto? Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las empresas en las que has tenido la oportunidad de colaborar, con las que has tenido esta posibilidad de generar impacto en estas comunidades como los tenderos? O sea, ¿cómo encuentran ese punto de equilibrio donde realmente dicen, estoy aportando a la comunidad, estoy apoyando a esa comunidad de tenderos,
pero también estoy generando un ingreso que me permite seguir generando estos beneficios para los tenderos. Sí, yo creo que ahí también es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque a veces lo que pensamos es que hacer las cosas bien es más caro o hacer las cosas bien no nos trae un beneficio. Y al final o sea, digamos, no está peleado el negocio con el impacto y eso es como un paradigma que tenemos que cambiar con microempresarios, pero también con inversionistas, ¿no? Porque al final dices, no, pues es que si genero impacto tengo que sacrificar ganancias. ¿No? Y al final lo que pasa es que a veces tenemos una mentalidad de muy corto plazo. Entonces cuando tú piensas solo en el corto plazo dices, es que si yo tengo que cambiar todos mis focos a focos LED me sale muy caro. Sí, pero en el largo plazo me va a salir más barata la cuenta de luz, ¿no? Entonces es como empezamos a cambiar como esa mentalidad de solamente pensar en hoy y mañana y empezar a pensar más como en el largo plazo, en no solo mi generación, sino la de mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que va mucho por ahí. En ningún momento el que el negocio tenga un impacto positivo va en detrimento de tu estado de resultados, ¿no? Del flujo de caja. Al final, y para que el impacto sea sostenible necesitas que ese flujo de caja pues sea positivo, que se generen ganancias, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros y todo, digamos, el movimiento de empresas sociales lo que busca es que los negocios sean rentables y que crezcan, y a través de ese crecimiento también se genere un impacto. Entonces el impacto puede ser en la generación de empleos, digamos, dignos. Entonces el que tú llegues a una comunidad donde hay muy pocas fuentes de empleo, si estás generando empleos dignos, estás generando un gran impacto. Entonces digamos que el impacto depende mucho del tipo de empresa, ¿no? y el relacionamiento con la comunidad. Entonces, como hablábamos ahorita, puede ser que tu impacto no es necesariamente en que estás, no sé, vendiendo una solución ambiental o dando cursos de X o Y, sino en la forma como estás empleando a personas que estaban excluidas, ¿no? Lugares donde no sé, lo que hablábamos de las madres cabeza de familia o personas indígenas que quizás no tienen una fuente de ingresos, pero entonces a través de un negocio que quizás llega a otros mercados, pues pueden las artesanas tener una mayor ganancia a través de su trabajo, donde se reconoce el número de horas y la cantidad de trabajo que ponen en un tejido o en un bordado. Entonces al final es más como un análisis de cómo mi negocio, por pequeño que sea, la forma en la que yo lo opero sigue siendo rentable, y por supuesto necesitamos que eso no se quite de la cabeza, porque pues el negocio tiene que ser negocio. Así es. Pero no para que sea negocio lo vamos a hacer, digamos, dañino para el mundo o para la sociedad, sino al contrario, ¿cómo puedo aprovechar, digamos, las diferentes actividades de mi negocio para ir generando transformaciones? Que puede ser en la forma como comunico, el que haga mi negocio más inclusivo, que algunas de las cosas que nosotros trabajamos, por ejemplo, en este programa de Gigantes del Barrio, fue incluyendo algunos módulos de salud mental dentro del programa, porque el trabajo en una tienda pues es un trabajo muy largo, ¿no? Es un trabajo muy pesado, es un trabajo que incluye como toda la dinámica familiar, pero cuando vemos, por ejemplo, que la mayor parte de las cargas de cuidados caen en los hombros de las mujeres, ¿no? Si en un proceso de capacitación de tenderos y tenderas, porque normalmente es una unidad familiar en donde trabajan tanto él como ella dentro de la misma tienda, empiezas a generar conciencia de que, bueno, quizás podemos hacer la división de tareas un poco diferente, o vemos que pues al final no es que yo te estoy ayudando con los niños, sino que yo soy responsable de mis hijos, ¿no? Sí, somos responsables en equidad, ¿no? Corresponsables, exactamente. Entonces empiezas a cambiar también desde cosas muy sencillas esas dinámicas de cómo opera una tienda. A mí me llamó mucho la atención, y también fue en este mismo proceso, que empezamos a indagar con algunas tenderas, pues si habían visto como algún comportamiento machista y cómo lo habían cambiado, ¿no? Y me acuerdo mucho de una mujer
no recuerdo bien su nombre, pero sí recuerdo bien como el caso que ella nos ayudó a armar y que ahorita hace parte de la capacitación, donde ella decía, es que el proveedor no me quería vender a mí, no me quería vender a mí, me preguntaba dónde está su esposo, yo solo negocio con él, y ella al principio como que se sentía muy mal y muy triste de que, pues cómo puede ser posible si la tienda es mía, ¿no? Que quieran negociar con mi esposo, pero se armó de valor y fue y lo enfrentó y le dijo, a ver, esta tienda es mía y tú eres mi proveedor, yo soy tu cliente. Entonces, si quieres vender a través de mi tienda, pues te vas a tener que entender, es conmigo. Pero para ella llegar a ese punto, pues obviamente tuvo que tener un proceso interno de transformación, de empoderamiento, de seguridad personal, pero al final, pues es que es tan capaz como cualquiera de los, digamos, de la familia. Y si ella es la que lleva las cuentas, ¿no? Ellos organizaron el negocio de la manera como mejor les pareció, porque tiene que venir un proveedor a decir, yo no negocio contigo porque eres mujer, ¿no? Claro. O sea, todavía tenemos un montón de, digamos, como de sesgos y de normas y de prejuicios frente a la capacidad de las mujeres, que es bastante grande, y que depende no solamente de la mujer hacer un cambio, también de toda la sociedad, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Y hablando un poco de este tema de la parte financiera en los negocios, ¿cómo ha sido ese proceso con los tenderos, con los microempresarios, este proceso en el que ellos han entrado en estas capacitaciones de finanzas personales? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso y qué le cambiarías? ¿Qué le cambiaría? Okay. Muchas cosas, o pocas. Pues mira, yo creo que el tema de finanzas es algo súper importante, que de repente a la mayoría nos da un poco de miedo, independientemente si tienes una tienda o si eres una persona empleada. O sea, el tema financiero es algo a lo que no le queremos entrar tan de frente, pero cuando empezamos a conocerlo mejor nos damos cuenta que es súper importante, porque es lo que al final nos va a decir. O sea, y es algo que inclusive yo les decía a los apicultores en Chiapas y a las tenderas en la Ciudad de México. Usted tiene que saber si usted trabaja para el negocio o el negocio trabaja para usted, ¿no? Y eso solamente lo va a saber si tiene claridad de las finanzas del negocio. O sea, cuánto me cuesta, a cuánto vendo, cuánto gano o dejo de ganar. Muchas veces como estos negocios están como tan, digamos, las finanzas familiares y las finanzas del negocio están muy mezcladas. Entonces a veces no sabes pues si el negocio sí te está generando o no, porque tienes o sea, el dinero está todo el tiempo como mezclado, ¿no? Si necesito para comprar los útiles de mis hijos, saco de la caja del negocio. Y más bien el negocio te tiene que dar para que tú cubras los gastos de tu familia, pero los tienes que tener separados para que puedas saber cómo están los flujos de caja, estás ganando o estás perdiendo, cuáles son los productos más rentables, cuáles son los productos menos rentables, quizás esos los tengo que sacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que tengo que seguir vendiendo? ¿Cuáles son los que debo dejar de vender? ¿Cuáles se van quizás en una promoción y aunque no me generen mucho dinero, pues son el gancho para traer clientes para otros productos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra la parte de educación financiera de una manera muy importante, ¿no? Y ahora ya no hablamos tanto de educación financiera, sino de salud financiera, ¿no? Que es que las finanzas nos permitan pues vivir la vida que queremos vivir y empezar a pensar también en algo que normalmente que va ligado a la respuesta anterior, ¿no? Que es un poquito más en el largo plazo, ¿no? No solamente en cómo vivo el día, sino cómo planeo para el futuro, cómo planeo mis ingresos, mis ahorros, ¿no? Y cómo planeo pues para el retiro, porque pues al final la población se está envejeciendo, todos vamos a llegar a ser personas mayores que quizás ya no vamos a querer trabajar o a poder trabajar, ¿no? Entonces yo creo que en la parte de finanzas lo que yo cambiaría y que ya está cambiando es mucho como la aproximación, ¿no? ¿Cómo haces para que sea mucho más digerible? ¿Cómo haces para que sea mucho más comprensible y que quizás le perdamos miedo a algunos términos como utilidad, rentabilidad, los márgenes, ¿no? Y empecemos a verlo como algo, pues, como algo del día a día, ¿no? Entonces creo que se han hecho y hay programas bien interesantes, o sea, de organizaciones, de instituciones financieras como ProMujer, que tiene varios programas de emprendimiento, de finanzas, salud financiera, etcétera, bastante sencillos, muy accesibles, inclusive a través de juegos, ¿no? Y ProMujer no es el único, hay muchos más, ¿no? También que llegan
a tenderas y a tenderos y a restaurantitos y a negocios pequeños con esquemas educativos bastante simples, con modelos de microaprendizaje, donde te dan una cápsula con algo muy importante y que tú inmediatamente puedes ir a aplicarlo en el negocio, ¿no? Porque al final no queremos tanta teoría, lo que queremos son términos prácticos de, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo hago que realmente se note en el negocio, por supuesto? Sí. Oye, algunos 3 o 5 tips así súper sencillos para los que nos escuchan sobre cómo mejorar en este ámbito financiero. Mira, yo creo que lo más importante es primero perderle el miedo y entrarle de lleno. Segundo, es algo súper simple, pero es algo que la mayoría de empresarios, emprendedores como pequeños en sectores informales no hacen, que es llevar registros, ¿no? Porque ese es el paso 1 para que tú puedas decir si ganas o pierdes. Si no llevas registros, no sabes cuánto vendiste, qué fue lo que más vendiste, y eso sucede no solamente en las tiendas, también en muchas pymes. O sea, que operan y no saben, no tienen mucha claridad de cómo está su inventario y cuáles son los productos buenos y los que no son tan buenos. Entonces yo creo que uno es perderle el miedo, el segundo es llevar registros y el tercero es pues tomar decisiones basadas en los números. O sea, creo que el mundo está basándose cada vez más en datos y no puede ser que nosotros en el día a día pues no nos basemos en datos. Entonces necesitamos tener el registro para conocer los datos y entonces poder tomar las decisiones basadas en datos y decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, por aquí me voy, esto me está funcionando súper bien, bueno, pues le meto mucho más marketing y demás a este producto. Entonces yo creo que, o sea, para mí serían básicamente como esas 3 puntos. Oye, y eso nos lleva un poco a ver qué tanto el comercio tradicional, el tendero, está inmerso en la tecnología. Uh-huh. ¿Qué tan aproximado está a estas herramientas tecnológicas que existen hoy en día? Porque llevar un registro no es llevar la libreta con lo que vendí hoy, porque eso no te va a permitir implementar el punto 3 que menciona Natalia, donde toma decisiones basadas en los números, porque cuando yo quiera analizar la información que tengo en mi libreta, pues no, o sea, me voy a hacer bolas, no voy a saber cuánto fue, cómo fue, no tengo un histórico. ¿Qué tan metidos están hoy los tenderos en estos procesos de digitalización? ¿Y qué falta para que realmente las empresas que estamos trabajando en este proceso podamos tener un impacto increíble en este proceso y que los podamos llevar a todos a digitalizarse al 100%? Uh-huh. Mira, yo creo que la pandemia nos obligó a digitalizar muchos procesos, o sea, inclusive en empresas como ProMujer, que ya veníamos trabajando en procesos de transformación digital, pero esto vino a acelerarlo. Y también vino a mostrarnos que quizás, o sea, yo vi como 2 fenómenos. Uno es, de repente pensabas que la gente estaba menos digitalizada de lo que sí está, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, hay que entender, o sea, como cuáles son las tecnologías que la gente entiende y usa, ¿no? Y mucho de lo que yo he podido observar es que, por ejemplo, WhatsApp fue el canal, así como si dices, ¿cuál fue el canal estrella durante la pandemia? No fueron las plataformas mega sofisticadas ni cosas en donde querías medir 500,000 variables, sino WhatsApp. O sea, WhatsApp te dio la oportunidad de trabajar, o sea, por ejemplo, a ProMujer, con mujeres indígenas en lugares súper remotos de la sierra de Chiapas, en donde, en los altos teníamos mujeres que bajaban a la cabecera municipal, recibían los materiales de la capacitación, se iban a su casa, los bajaban, los llenaban, les tomaban fotos, bajaban a la cabecera donde tenían otra vez señal, nos lo mandaban y la facilitadora les calificaba. Entonces, quizás no es lo más sofisticado, pero sí fue como el canal más realista para llegar con ellas. Entonces, digitalización al 100% me parece a mí que es algo súper ambicioso y que todavía nos falta muchísimo, porque tenemos problemas de conectividad, porque quizás algunos de los equipos con los que cuentan las personas pues no son los que te aguantan algo muy sofisticado. Entonces, lo que tenemos que es ir, yo creo que haciendo muchos como ensayo y error de, bueno, ¿qué es lo que sí se usa? ¿Qué es lo que no se usa? O sea, también los videos cortos, hay en Emil, en YouTube, en TikTok, ¿no? Donde que lo que tienes que ver es, bueno,
¿dónde está tu usuario? Sí. ¿Dónde está y cuáles son las cosas que realmente sí está usando? Porque no vas a bajar, o sea, lo que nos pasaba a nosotros muchas veces es, tienes un teléfono de una gama no muy alta, no vas a bajar una aplicación adicional, vas a utilizar las aplicaciones que ya tienes, porque quizás prefieres tener la foto de tu nieto o el video de la primera vez que caminó y que te consume un montón de memoria, más que una aplicación de capacitación, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces para acercar esa capacitación a través de otras herramientas que son las que ya son mucho más accesibles, que están mucho más, digamos, generalizadas? Entonces, creo que es una combinación de factores y no hay una sola respuesta, pero sí hay un esfuerzo grande y yo veo que cada vez sí hay, digamos, no puedes generalizar, las tenderas, los tenderos hacen esto o aquello. Al final, pues es una población tan gigante, bueno, ustedes tienen mucho más claros los números de cuántas y cuántos hay en el país, pero es una población súper grande y muy diversa, entonces no podemos decir todos hacen o dejan de hacer aquello. Hay unos que manejan súper bien la tecnología y que inclusive son el centrito tecnológico de su comunidad, ¿no? Así es. Y hay otros que lo tienen pues mucho más alejado, puede ser por su edad o puede ser por su localización geográfica, si están en zonas más rurales. Entonces yo creo que es una pregunta que podría tener como muchas respuestas, pero realmente yo veo esfuerzos bien interesantes de programas que están acercando la tecnología a las micro y pequeñas empresas. Hay un programa grande promovido por Mastercard que se llama Stripe, en donde se juntan pues muchos proveedores de diferentes tipos de plataformas para llegar a estas empresas pequeñas y micro en todo el país, y han desarrollado soluciones súper interesantes, ¿no? Entonces yo creo que vamos en ese camino. Quizás todavía nos falta mucha parte de la infraestructura que no depende tanto de las empresas, ¿no?, para que llegue, y también una parte importante que era uno de los retos a los que nos estábamos enfrentando en ProMujer, era pues la alfabetización digital. O sea, no basta con que tengas la tecnología ni el acceso a internet si tú realmente no sabes manejarla dentro de tu equipo, de tu teléfono, ¿no? Entonces, también modelos híbridos son importantes en ciertos lugares y segmentos. Sí, justo nosotros estamos trabajando en este momento con Stripe y el aprendizaje ha sido increíble gracias a una de nuestras mentoras, Gabriela Zapata, que nos ha apoyado muchísimo en este proceso. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido así tu mejor experiencia con un tendero, que tú digas, este tendero me marcó, esto ha sido lo mejor que he visto? Bueno, pues es difícil escoger una sola persona. Yo te diría que a mí, o sea, Doña Vale es una de las que más me ha marcado, pero también hay otros que tienen mucho más, digamos, que la forma en que te marcan también depende mucho pues de en qué momento estás en tu vida y qué es lo que a ti te mueve, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay unos casos bien interesantes de tenderos que están aprovechando justamente la tecnología y que digamos, en el momento de la pandemia, ¿no?, que se cerraron como muchos de los canales más grandes y demás. Las tenderas y los tenderos tuvieron una oportunidad muy grande de como retomar ese rol protagónico en su barrio, en su colonia. Y hubo algunos que generaron soluciones bien, digamos, innovadoras para llegar a sus clientes, para generar sus carteras de clientes y para mantenerlos, digamos, surtidos de los productos que necesitaban, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo varios y varias, sobre todo, bueno, yo tengo mucha más experiencia trabajo con mujeres que súper movidas empezaron a diversificarse, y entonces pues en la pandemia empezaron a utilizar el WhatsApp, la hija le enseñó cómo se manejaba, crearon su cartera de clientes, ¿no? Y aún hoy pues siguen trabajando el canal como un canal adicional además de las que vienen directamente a la tienda a comprar, ¿no? Entonces fue como
una de las cosas que yo vi que me pareció bien interesante, y también la diversificación, no solo de canales, sino también de productos, ¿no? Porque empezaron a darse cuenta que quizás en su tienda no vendían algo que les estaban pidiendo, sí. Y entonces empezaron a vender más productos distintos dentro de su mismo canal de comercio, ¿no? Entonces eso. Súper. Oye, y ahí regresando un poquito, bueno, más bien tomando la idea de la medición de impacto, si pudieras dar yo soy mucho de ejemplos concretos, pero si pudieras dar un ejemplo concreto de cómo una tiendita puede medir el impacto, o sea, cómo tanto en números, porque creo que al final, o lo que comentamos es que debe ser numérico, ¿no? Para saber dónde estoy y qué tanto impacto estoy generando, pero ¿nos podrás dar un caso, un ejemplo de cómo hacerlo? Mira, yo la verdad en temas de medición de impacto con tiendas específicamente creo que ya es algo como muy específico. No tengo tanta experiencia. Lo que sí te puedo hablar, o sea, algunos de los resultados generales del programa que estuvimos haciendo con Fundes y con Coca-Cola tiene que ver más con el índice de terminación de los cursos, por ejemplo, que es bastante alto, más arriba del 75%. Es un curso corto de microaprendizaje, pero bien interesante el que, pues, digamos, la tecnología permitió un crecimiento enorme del programa, ¿no? Y en 2 años pues estamos hablando de más de 40,000 tiendas que han tomado el curso, ¿no? Que quizás en la versión presencial pues era un poquito más despacio, sí. Obviamente con una red de aliados enorme, ¿no? Aquí las universidades se sumó el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, o sea, es un montón de personas y de esfuerzo para que esto funcione. Pero si yo lo pienso más a nivel de una tienda, yo creo que donde puedes empezar a medir, obviamente, pues es en el negocio mismo, ¿no? Y luego en las metas que tú te vas poniendo, porque al final, digamos, no, la medición de impacto y en general, o sea, no solamente en el caso específico de los tenderos, pero la medición de impacto es algo que tenemos que empezar como a verlo como algo mucho más cercano, pero también de una manera más inteligente, porque de repente quieres medir, no sé, un montón de indicadores que no te van a dar la información que necesitas, ¿no? Y yo lo he visto mucho con empresas sociales y con inversionistas de impacto. Al final, lo que se trabaja es en definir pocos indicadores que sean medibles dentro de tu gestión del negocio. Porque al final los empresarios, independientemente del negocio, del tamaño y demás, pues cada vez que vas a medir son recursos que estás gastando para medir ese indicador. Claro. Entonces tú tienes que definir KPIs o indicadores de desempeño que te den información valiosa para lo que sigue con tu negocio. Entonces, así como mides tu rentabilidad, tu ganancia, tus ventas, ¿no? Que son variables en donde tú vas a decir, ok, cuánto estoy vendiendo, cuánto me está costando, cuál es el margen, ¿no? Con ese margen, bueno, me estoy pagando, no me estoy pagando un salario, cómo estoy, o sea, el negocio está creciendo, no está creciendo, estoy generando empleo, o sea, son digamos datos duros que tú puedes ver. También en temas de impacto social, depende mucho de la empresa y el foco, pero tú puedes decir, ok, vamos a medir cuántas mujeres estoy contratando en cada nivel digamos, a nivel gerencial, a nivel de entrada y a nivel de mandos medios, ¿no? Entonces yo me pongo una meta y mido cómo voy avanzando frente a esa meta, ¿no? Entonces creo que aquí depende mucho de, bueno, para la gestión de mi negocio necesito estos indicadores, voy a ponerme unas metas de cómo van a ir mejorando y esos son los que voy a medir. No voy a medir mi huella de carbono porque quizás es muy pequeña o quizás es muy compleja la medición, entonces no se trata como de ponerte
más trabajo, sino cómo esos indicadores pueden ser una buena cartilla de presentación para un inversionista o sea, ya sea para solicitar un crédito o para, en empresas más grandes, bueno, pues decirle a un inversionista, mira, invierte en mí porque yo estoy generando X empleos o estoy dándole empleo a una población de un segmento X o Y. Entonces, yo creo que ahí es donde la parte de la medición del impacto es importante que se haga de manera más inteligente y seleccionar pocos indicadores que sean como fácilmente medibles, pero que también te sirvan a ti para tomar decisiones de tu negocio y de lo que tú quieres lograr, ¿no? Porque al final depende mucho de en qué te quieras enfocar. Si tú dices, a mí lo que más me preocupa es cuánta basura está generando mi empresa, o yo veo que mi empresa genera mucha basura de esta que puede ser aprovechable. Bueno, pues entonces enfócate ahí, no te enfoques en 20,000 cosas. Claro, en lo que mejor sabes hacer, ahí enfócate y genera un impacto real. Sí, exactamente. Ok, y retomando un poquito el ejemplo de Doña Vale, que se me quedó muy marcado. Ajá. ¿Cuál crees que es la mentalidad que tiene Doña Vale o los cambios de paradigma que hacen que trabaje de manera distinta y que le aporte tanto a su comunidad? ¿Y cómo lo podremos ejemplificar a un cambio de paradigma para nosotros, ¿no? Porque a lo mejor trabajamos de una manera muy individual y el abrirte a la comunidad y el dar también pues incluye el recibir, ¿no? Pero pues dar sin esperar a lo mejor recibir y solito recibes. Pero ¿cuál es ese cambio de paradigma que le aconsejarías a los que nos escuchan y que viene de este ejemplo que a mí me encantó? Mira, yo creo que hay una parte súper importante que a veces perdemos un poco de vista, inclusive pues en muchas organizaciones que trabajan en el fortalecimiento de microempresas, por ejemplo. Y es que atrás de cada empresa siempre hay una empresaria o un empresario. Y el trabajo con estas personas, o sea, al final el mundo está hecho de personas, las organizaciones están hechas de personas, pero nos enfocamos mucho en desarrollar como esa parte más de habilidades duras, ¿no? Pues entonces aquí ya sé la parte financiera y entonces aquí tengo que ver el marketing, la promoción y nada. Pero hay una parte muy importante que es el trabajo contigo como persona, ¿no? Porque al final, pues hay muchísimos empresarios y empresarias en el país, pero quizás no todos son como el tipo de empresaria con el que tú te identificas, ¿no? Y esa diferencia en Doña Vale, si bien tiene muy desarrollados sus habilidades duras, porque es muy buena para negociar, creo que el gran diferencial está en sus habilidades blandas, ¿no? O en esas, como lo llaman ahora, los power skills, ¿no? de liderazgo, toma de decisiones, resiliencia, comunicación asertiva, ¿no? Ahí es donde están muchas de esesas diferencias. Y ahí es donde muchas organizaciones como que no trabajan tanto, pero donde, por ejemplo, o sea, en las organizaciones donde yo he tenido el gusto de poder sumar, o sea, siempre lo hemos visto como algo fundamental, ¿no? Desde mi primera experiencia en el sector social, que fue en una empresa en Colombia, en Antioquia, que se llama Interactuar, o sea, hablábamos mucho de cómo desarrollar esa mentalidad empresarial. Y esa mentalidad que a veces es difícil como, o sea, es como que dices, es algo que me estás hablando de una manera muy etérea, o sea, es una cosa muy rara. Pero en realidad tiene que ver más con esa parte de habilidades blandas, ¿no? De cómo te presentas, ¿no? Y yo desde un inicio veía que en la misma cuadra había 2 panaderías. Una le iba súper bien y la otra no tanto. ¿Por qué? ¿No? Y ahí mucho de lo que empezabas a entender era, bueno, justamente tiene que ver con esa mentalidad empresarial del empresario o la empresaria. Porque quizás o sea, no es solamente que sea más movida o que le sepa mejor a los números, sino también es cómo se relaciona con su clientela, cómo genera más confianza, cómo aprovecha ciertas oportunidades. Y yo creo que ahí es donde Doña Vale es como más única. A veces, o sea, como en ese concepto de empoderamiento, que también es un concepto medio difícil de digerir, que tiene que ver como con esa capacidad personal de tomar decisiones, de estar como muy apegado a esa visión o a eso que quieres, ¿no? Creo que digamos, eso de que en términos un poquito más sofisticados le llaman agencia personal, ¿no? Que es como de, pues yo soy capaz de tomar mis propias decisiones y ejecuto conforme a esa visión que tengo, ¿no? Eso es lo que tiene ella.
pero eso es lo que tenemos, o sea, como potencialmente cada una y cada uno de nosotros, pero quizás tenemos todavía muchas barreras, ¿no? Psicológicas, emocionales, ¿no? Pena, culpa y miedo, barreras psicosociales súper fuertes, enraizadas en nuestra cultura latinoamericana, que tenemos que enfrentarlas, pero eso no se enfrenta sabiendo sumar, restar, tecnología, eso tiene más que ver con un trabajo personal, ¿no? ¿Cómo me quito esas cosas de, ay, pues es que me da pena, ay, es que no, es que esto no salió por mi culpa, ¿no? O sea, esas tres barreras son algo que tú trabajas a través de la parte de habilidades personales o blandas o power skills, como lo quieras llamar. Y eso te da un cambio enorme también para lo empresarial, pero a veces lo dejamos un poquito de lado. Y lo más difícil es reconocerlo, ¿no? O sea, desde dónde estoy viendo la forma en cómo llevo mi negocio, desde dónde lo hago, o sea, desde la culpa, desde la carga familiar, la carga emocional. Sí, o sea, tal vez esa liberación que necesitan nuestras tenderas es lo que las va a llevar a ser muchísimo más exitosas. Exacto. Y yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier ámbito desde donde te desempeñas, y también, o sea, es como encontrar en ti esa forma de liderar tu vida que te va a llevar también a ser una persona que eres líder con tu comunidad, con tu familia, ¿no? Con tu empresa, porque también tiene que ver con esa forma como tú ves el mundo, como con la energía, y vas contagiando a los demás. Pero es algo que quizás es más difícil de medir, pero sí los estudios psicosociales pues te muestran, ¿no? Que hay esas barreras, y digamos el antídoto contra esas barreras tiene que ver con este proceso de desarrollo de habilidades blandas, que al final se traduce en agencia personal y empoderamiento. Y ahí estás generando impacto. Totalmente, sí. A través del liderazgo. Exacto, sí. Y sobre todo creo que es muy complejo, ¿no? Que las personas se sienten a ser conscientes lo que pues lo que está mal, ¿no? Las heridas, lo que hablábamos de toda la carga familiar, y de ahí pues trabajar para poder desarrollar estas soft skills, ¿no? O este empoderamiento. Sí. Sí, y mucho pasa por el conocimiento personal, que a veces, o sea, creo que algo bueno que nos ha dejado la pandemia es como empezar a quitar ese tabú sobre el tema de la salud mental, ¿no? Es como de la salud mental antes no se hablaba, ¿no? Era como de, no, y la locura y quizás tengo ansiedad. Psicólogos es de locos, o sea, ese tipo de y empezó paradigmas. como a quitarse todas esas telarañas que dices, qué maravilla que podemos hablar de salud mental y que sabemos que es, o sea, que somos personas completas, mucho más que un cuerpo, ¿no? Entonces, pues también tenemos como nuestra parte espiritual, mental y demás, que tenemos que abrir los ojos y abrir los sentidos para poder pues ser mejores en ese ámbito. Y yo creo que eso fue algo muy bueno que nos dejó la pandemia, como de empezar a hablar más abiertamente de salud mental. Y para mí va muy ligado también lo que hablábamos del desarrollo de habilidades personales a esa salud mental, porque es, bueno, si yo tengo que estar saludable mentalmente, entonces lo primero que tengo que hacer es conocerme mejor, ¿no? Y mucho de lo que trabajábamos, por ejemplo, desde ProMujer en el desarrollo de estas habilidades personales, o sea, el primer paso es como ese autorreconocimiento de quién soy, qué me gusta, qué me motiva, ¿no? Porque eso es un paso previo a la autoestima, ¿no? Y si tú no tienes autoestima, difícilmente, o sea, si no te valoras, difícilmente alguien más te va a valorar. Entonces, pues al final creo que todo va interrelacionado, pero una mejor empresaria que está bien con ella misma, que cree en ella misma, pues tiene mucha más fuerza para enfrentarse a el proveedor que no le quiere vender porque es mujer, o quizás tuve un mal mes y este mes perdí, pero pues sé que soy capaz de salir de ese hueco, ¿no? Entonces creo que la parte de desarrollo de habilidades personales pues a veces lo vemos como las blandas, pero para mí son las principales, claro. Las más importantes. Sí. A mí me encanta este tema, nos podemos quedar toda la tarde hablando, yo he hablado un montón de esto, es un tema, la verdad, muy fascinante. Pero bueno, ya yéndonos hacia el cierre, me gustaría hacerle una pregunta a las dos. Si quieres empezamos contigo, Joa. No tan difíciles, por favor. ¿Quién es Joa? Nos puedas platicar. También, ¿qué mujer admiras? Que creo que es un tema que salió hoy en la conversación y sería bonito compartirlo. ¿Y qué canción te gusta o te representa algún momento feliz de tu vida?
O algún momento de tu vida, no tiene que ser feliz. Preguntas difíciles, todas en una sola. Exacto. ¿Quién es Joa? Joa es una mujer emprendedora, amorosa, y una mujer convencida de que uno debe hacer las cosas siempre desde el corazón, desde lo que te nace, desde lo que te conecta con cualquier cosa que hagas, ¿no? Desde ir a un parque hasta tu trabajo, tiene que ser algo que te conecte con lo que te gusta, con lo que eres. Entonces, sí soy una mujer muy amorosa, una madre enamorada de sus hijos, una esposa muy feliz y una mujer muy emprendedora. Yo amo el emprendimiento 100% y amo todo lo que está en torno a mi vida por el emprendimiento. ¿Qué mujer admiro? Admiro a mi mamá 100% porque es una mujer muy emprendedora. Ha sido una mujer muy trabajadora toda su vida y de ella he aprendido las cosas que tenía que aprender para cómo sí hacer las cosas y cómo no. Entonces, sí ha sido un proceso muy bonito y canciones, tengo muchas canciones preferidas. Mi cantante preferido es Andrés Cepeda, un colombiano que adoro. Y todas las canciones que canta Andrés Cepeda para mí, como las canta con tanto sentimiento y con tanto cariño, pues casi que cada una me lleva un momento especial de mi vida. Muy bien, increíble. Gracias, Sí. Joa, por compartir. Y ahora vamos contigo, Natalia. ¿Quién es Natalia? Sí, mismas preguntas. ¿Quién es Natalia? ¿Qué mujer admiras? Y alguna canción que te marque o que te recuerda algún momento importante. Dale. Bueno, creo que quién es Natalia es un muy buen momento para preguntar, porque justamente les estaba contando que estoy en un momento como de tomar una pausa a nivel profesional para encontrar quién es esa Natalia en su esencia, ¿no? Y yo creo que una parte importante de mí es como soy una mujer súper apasionada por todos los temas que tienen que ver con el desarrollo. Soy una amante de América Latina, yo me considero latinoamericana, no soy ni de Colombia, ni de México, ni de ningún país en particular, aunque soy colombiana de nacimiento y mexicana de corazón porque me acogieron y los adoro, pero en realidad yo me veo como una mujer latinoamericana que tiene, digamos, como este propósito de vida de contribuir a que haya una mayor justicia social en el mundo. También soy una mujer muy, digamos, muy amorosa, tengo una familia espectacular, gracias a Dios, y pues creo que lo más importante es como estas ganas de sumar y de colaborar y de generar sinergias, porque creo que hay, digamos, los retos a los que nos enfrentamos en el mundo son muy grandes y solamente vamos a salir adelante si los trabajamos conjuntamente. Entonces yo diría que eso sería como parte de esta esencia, pero siempre con una visión muy humana, ¿no? De cómo conectamos desde el ser, y no solamente desde el hacer o a quien representas, ¿no? Sino desde el ser humano. En cuanto a las mujeres que admiro a muchísimas, y entonces creo que esa parte es bien difícil elegir a una, pero pues estando en México hay una mujer espectacular que se llama Eufrosina Cruz, que ella es una persona oaxaqueña, política, que ha hecho muchísimo por los derechos de las mujeres indígenas, entonces yo le tengo una gran admiración a Eufrosina. Y también a Malala, que pues ayer justamente estaba viendo un webinar de ella y de verdad que es una mujer que tiene 26 años y desde los 16 está en una lucha enorme por lograr que todas las mujeres y todas las chicas puedan estudiar. Entonces ella también es una mujer que admiro mucho y bueno, muchísimas más. Y de canciones, pues a mí me gusta muchísimo, bueno, la música tropical, me encanta, o sea, y pues creo que una canción que me encanta es La vida es un carnaval de Celia Cruz. La verdad es que esa canción, cada vez que la escucho, me pone de buenas.
Y yo creo que pues la vida es un carnaval, hay que vivir y hay que gozar, como se dice. Como dice Entonces, Celia. tal cual, yo diría que es una canción que me gusta mucho. Hay muchas más, pero esa me te gusta encanta. mucho. Sí. Y Natalia, bueno, si nos preguntas, nosotros pues te admiramos a ti y te queremos dar un reconocimiento por parte del equipo de Tienda Red, pues por ayudarnos en este camino que creo que compartimos un propósito, pues el equipo de Tienda Red junto contigo muy similar. Y pues bueno, agradecerte, te paso aquí un agradecimiento que hicimos, enmarcamos. Y pues bueno, agradecerte y sobre todo que sepas que pues te admiramos y admiramos todo tu trabajo. No, y muchísimas gracias. No, de a ti verdad. muchísimas gracias por habernos acompañado acá y por todo el aprendizaje que nos dejas siempre. No, muchas gracias por la invitación y de verdad en lo que pueda colaborar o con quien, o sea, si los puedo conectar con alguien más, con muchísimo gusto, porque yo creo que se trata de tejer y de hacer comunidad. Así es. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por venir y por compartir este espacio que la verdad fue de mucho aprendizaje. Sí, hay que alargarlo para un café posteriormente. Una segunda parte. Exacto, Sí. buenísimo, no, de verdad, gracias por la invitación. A ti, muchas gracias.